Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Por favor, qué alegría que tengo. Por favor, lo bueno se hace esperar. Y es porque lo anunciamos en redes. Estamos con la profesora de historia en este segmento que le hemos cambiado este año de cristianismo y cultura. Cristianismo y cultura. Acérquese un poquito más a... Yo sé que está en un lugar, ahora está a mi diestra. Antes, me cambiaste el lugar. Antes estaba a mi siniestra. Pero no porque eras me gusta más estar a la diestra, entonces. Está a la diestra del padre, la licenciada, la profesora Marcela Guerrero. ¿Cómo le gusta que le digan? Muy bien, buenas tardes. Bueno, la verdad que licenciada no me dicen nunca en ningún lado, entonces ¿no? está bueno. Me gusta que me lo digas porque cuesta mucho tener ese título. Historiadora. Y no te dicen nunca. No, a mí siempre me dicen profe. Bueno, pero a los alumnos le van a decir profe. ¿Hay alumnos escuchando, profe? Puede ser, siempre hay alguno. Bueno, pasa que hace tiempo que no nos escuchan, le sacamos la costumbre. Sí, tengo que otra vez hacer la propaganda de nuevo. Está bien. Y bueno, pero ya aprovechando algunas cosas, ¿cómo le ha ido? ¿Sigue con sus...? Sigo estudiando, como siempre. Siempre estudiando. Y bueno, así que está siempre ocupadísima con el tema de estudio. Y sí, hace no sé cuánto hace que no vengo, pero hace unas clases que he faltado. 2 meses. Digamos que me tenés que poner certificado porque era por estudio. 2 meses. Así que estoy certificada. 2 meses hace. Y creo que la última vez, no sé si no fue en junio, julio. Puede ser, sí, porque en julio yo ahí arranqué con un montón de actividades. Y empezaron estaban las vacaciones de julio. Y después las vacaciones de igual creo que el 18 de julio salió, hay que rescatarlo, voy a quebrar una lanza, salió en el programa de Misión Vida. ¿Se acuerda el 18 de julio? Ahí está seguro. Por la jura de la Constitución. Es verdad. Capaz que esa fue la última vez que salí con el pastor, el apóstol Márquez. Muy bien. Bueno, pero hoy tenemos un tema, diría que hay que sacar el misticismo, porque ahí está el entorno, porque uno dice libros apócrifos, vamos a estar hablando, y esta es la introducción. Sí. Pero incluso se cree, ¿no? Que cuando vos decís libros apócrifos es todo, no sé, como que es todo lo que Dios no quiere que nadie se entere. Claro, es que originalmente apócrifo, ya empezamos, es una palabra griega que significa oculto. Entonces es como que tiene esa connotación de oculto, que no llegue, que no se divulgue, pero justamente por eso está bueno estudiarlo, porque no hay nada que el conocimiento es para claro, no, y aparte a lo que voy con los libros apócrifos es porque no cumplen ciertos parámetros, que justamente que estaría buenísimo poder repasarlos, no sé, profe, si los tiene, para que ustedes sepan que el por qué, no es que no hubo nada misticismo, ni porque a veces saltan, se ha descubierto, hay un hallazgo arqueológico que cambiaría la historia y la iglesia lo quiere ocultar. Sí, claro, es como que así como que le han hecho esa publicidad, pero en realidad el sentido de apócrifo para nosotros, para los cristianos y para el estudio, ¿no? Porque no solamente los cristianos estudian esto, también estudian los historiadores, estudian estos temas, que a veces por otros intereses que no es por la fe que tengan, pueden ser ateos y estudiar estos temas. Apócrifo en el sentido histórico sería no canónico. Claro, porque son libros que según lo acordado por en todo caso los que hicieron el canon, no cumplían con ciertas características para ser catalogados como inspirados por Dios. Inspirados o canónicos. También se conocen como deuterocanónicos, es decir, no entran dentro del canon, que canon también es un concepto de origen griego que venía de cáñamo, que se usaba como regla de medir. Entonces, el tema del canon es la regla de medida. Hay muchísimos libros antiguos que hablan de los mismos personajes que nosotros tenemos en la Biblia, muchísimos. Entonces, ¿cómo distinguir aquellos que son inspirados por la divinidad y cuáles no? No, incluso nosotros ya tenemos una diferencia con la Biblia católica, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, ¿cuáles son los del canon de los protestantes? Y eso no significa que nosotros los consideramos como apócrifos, esos deuterocanónicos,
pero sin embargo no es que ocultan nada, simplemente claro, se pueden conocer, incluso están disponibles para claro, que se puedan por conocer. ejemplo, incluso son libros hasta históricos porque hablan de historia, por ejemplo lo de Primera y Segunda de Macabeos. Sí. Que son libros que quizás nosotros a veces no entendemos porque hay muchas revueltas en los momentos donde está Jesús, y muchas veces hay como una resistencia y si vos no conoces las historias de por qué la sociedad estaba y porque había antes. Hubo algunas reyertas, por eso es que los romanos estaban muy preocupados porque en Palestina porque ya se habían levantado. Sí, siempre fue una zona de conflicto. Claro. Y además, por ejemplo, en esos libros de Primera y Segunda de Macabeo refieren al periodo intertestamentario, porque desde finales de Malaquías hasta el Nuevo Testamento pasan 400 años. Sí, que se dicen que son 400 años de silencio. Claro, pero hay libros escritos ahí. Por alguna razón, los padres de la iglesia, estas columnas de la iglesia del cristianismo antiguo, no consideraron que debían entrar en el canon. Pero vamos a ver porque hay algunas distinciones entre, claro, como vos decís, el canon judío es uno, el canon católico es otro, y el canon protestante, o sea, son los mismos libros, pero en el caso del canon católico acepta estos libros. Claro. Y el canon, en la lista de los libros judíos, hay una cantidad de libros que no aparecen y los protestantes siguen el canon del judaísmo. Claro. Bueno, viste que hay apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, los del Antiguo Testamento son muy conocidos porque prácticamente son los del canon católico, ¿no? Por ejemplo, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico, el libro de Baruch, ¿no? Sí. Que incluye incluso una carta a Jeremías. Bueno, los ya mencionados Primera y Segunda de Macabeos, y también el libro de Esther con algunas adicionales griegas. Esos son unos 14 libros apócrifos del Antiguo Testamento, pero nosotros conocemos varios, por ejemplo, ¿no? El Apocalipsis de Daniel. Sí. Hay los que se han... hay algunos evangelios que últimamente se dan, el evangelio de Tomás, el de María Magdalena, el de Judas, el de Tomás había dicho. Hay una tanta cantidad que algunos historiadores dicen que en realidad son un conjunto de libros que componen una Biblia fuera de la Biblia. Se podría hacer una recopilación, porque Biblias es eso, una recopilación de libros, y bueno, que fueron considerados que ahora vamos a ver las características que tenían que tener esos libros, pero algunos historiadores dicen que componen una lista tan larga, porque en realidad uno más o menos siempre escuchó, viste que en la iglesia siempre se dicen libros apócrifos, siempre no, pero ponerle que alguna vez se nombra, tenemos idea de que existen, pero pensamos que son 3 o 4. Sin embargo, cuando vos vas a la lista, estoy viendo acá, hay otro, el primer libro de Adán y Eva. Sí, yo tengo una lista acá que mira, hay un historiador que se dedica al paleocristianismo, un historiador, es una eminencia en cristianismo antiguo, que se llama Antonio Piñeiro, que es un historiador español, que él, hay un libro que publicó en 2007, creo que sí, 2007, de una alianza editorial, que hace una lista de 65 libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y nosotros hoy, si nos da tiempo, vamos a nombrar algunos más de esos que vos nombraste, y después para el Nuevo Testamento hay otra lista similar. O sea que fíjense que si el canon, que cuando decimos canon, recuerden que es el conjunto de libros que forman nuestra Biblia. El canon protestante tiene 66 libros, tiene los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y que es el canon del Antiguo Testamento es el mismo que el canon hebreo. En el canon católico tiene algunos libros más porque incluye algunos apócrifos, no todos, porque si no tendría 100 y pico pero algunos se incluyen. Y fíjense que nada más que el Antiguo Testamento tiene 65 libros considerados apócrifos. Es un montón. Y, es que literalmente puede haber otra Biblia. Claro, podría haber otra Biblia. Entonces, claro, como vos decías, a veces las críticas es de que los católicos, y todo como, viste, esas teorías conspiracionistas, de que los católicos escondieron algunos libros, que los escondieron a propósito, que por qué los escondieron. Lo más loco que están ahí, ¿no? Claro. Lo más loco que están y que simplemente...
sí hay reglas claras para considerarlo de inspiración. Ahí está. Y eso es lo único que hay. Después, obviamente, pero puedes acceder. Te puede pasar que algunas cosas esos libros apócrifos pueden servir como para constatar lo que dice Jesús. Sí. O bueno, te puede entrar alguna duda o algo, pero para eso también están los historiadores. Claro, porque vos necesitas saber. Se puede estudiar. El historiador debe de también constatar todo en base también a la arqueología y todo ese tipo de cosas. De qué es lo que es verdadero, intenta llegar a la verdad y qué es lo que no. Y en este caso, la iglesia cristiana, bueno, como iglesia, como institución y también como conjunto de fieles, obviamente tiene el derecho de decir, bueno, por alguna razón, estos libros los acepto y los tomo como palabra sagrada y estos no. No es que los rechaza, no es que los tira a la basura, no es que los prende fuego, no es que los esconde, es que considera que estos pertenecen al canon. Había una tradición judía ya en la antigüedad donde se fue elaborando el canon del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús y los discípulos tenían un canon, conocieron un canon, que es el canon que nosotros conocemos. El judío. Y claro, y ellos, por ejemplo, cuando Jesús, hay escenas en el Nuevo Testamento que aparece Jesús en la sinagoga, Jesús se le dio el rollo, porque no eran libros sino rollos. Ellos no tenían la Biblia como nosotros así en este formato. Sí. Pero sí el conjunto de libros estaba allá. Y los primeros cristianos, las escrituras de los primeros cristianos fueron esas. Los libros del Antiguo Testamento. Sí, imagínate que los primeros cristianos no leían la Biblia. No podían, no accedían así como nosotros. Claro, y además, viste que hay algo en particular que lo leí, lo escuché con un teólogo muy joven, que se lo recomiendo, que es Lucas Magnin, donde hablaban de que los primeros cristianos no tenían la posibilidad de leer porque no estaba la Biblia, o sea, la Biblia como estaba, sino que incluso, y eso lo ves en Apocalipsis, porque dice que tengan bienaventurado el que escucha, no, bienaventurado los que escuchan, o no, bienaventurado el que lee y los que escuchan. Claro. O sea, porque era muy difícil, claro, o sea, claro, el que lee era muy difícil, pero después los que escuchan, porque si no, podría perfectamente decir bienaventurado el que lee y escucha, o bienaventurado los que leen y escuchan. No, sino porque en el momento que se escribe Apocalipsis o algo, Apocalipsis, no estaba eso todavía conformado como lo tenemos hoy en día. Y claro, por distintas razones. Porque era más la transmisión oral. Pues claro, ¿no? Para empezar que el canon debía formarse. Claro, para empezar que no tenían la herramienta libro que nosotros tenemos, o sea que estaban rollos. Para empezar que los materiales eran mucho más caros que quien accedía. Que la iglesia primitiva era, sí, nosotros no lo imaginábamos. Era mucho. Un bolonqui. Entonces no tenían, y aparte no tenían acceso, y encima la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Claro, entonces, a eso lo otro, ¿no? El que leía, el que sabía, tenía que pertenecer a un sector social más o menos acomodado, que supiera leer, ¿no? Y también, profe, algo que también es muy importante es que el cristianismo nace también dentro de varias corrientes, donde incluso se nota había mucho agnosticismo, no quiero decir agnosticismo, pero gnosticismo, que es una herejía, una de las primeras herejías. Claro, también. Entonces, como que se va irguiendo y soportando también muchos embates de ellos, que ahí es donde nacen también muchos evangelios, ¿no? Claro, y es una de las razones por las que surgen los criterios de aceptabilidad, claro, que se acepta y que no. Porque la respuesta del canon es una respuesta justamente a las herejías. Cuando la iglesia sufre todo esto, claro, porque venía uno con un libro, porque al no ver unos libros seleccionados como estos son los correctos, vos venías, mirá, encontré este evangelio de no sé qué, lo agarrabas y te hacías un grupo y te seguían. Y después otro venía y agarraba otro libro y te ponía, ¿a quién seguimos? Y había una multitud de iglesias. Claro. Entonces, algo muy interesante que para responder a todo eso de cómo se formó el canon, es que lo mismo los historiadores señalan que el proceso fue gradual, fue evolutivo, y que lo interesante es que
que ellos no tenían redes sociales, no tenían cómo conectar Roma con la sede de Antioquía, ¿no? Claro. Entonces, pero pasaba que en la mayoría de las iglesias históricas es como que un conjunto de iglesias sin ninguna conexión con otras aceptaban los mismos libros, como entonces eso le empezó a dar cierta autoridad a ciertos libros, porque por ejemplo, si vos lees por tu lado un libro y yo leo cada uno por su lado, después nos juntamos y discutimos y los dos tenemos las mismas impresiones, por ejemplo, ¿no? Y sin que nos hayamos puesto de acuerdo. Eso empezó a pasar en distintos lugares del imperio. Las iglesias comenzaron a darle a determinados libros cierta autoridad. Estamos hablando también después de la persecución, después que se terminó la persecución, ¿no? Claro, cuando se terminó la persecución se pudo hacer con más facilidad. Eso era oralmente en esos tiempos porque había una persecución tremenda, ¿no? Pues también esos otros motivos por los que no había una multitud de libros. Porque muchas veces los cristianos tuvieron que esconder sus tesoros que eran sus libros, y muchas veces las autoridades hubieron algunos decretos de los emperadores para quemar libros, porque sabían que la fortaleza justamente de estos locos cristianos estaba en la lectura de esos rollos. Entonces, como sabían el valor que tenían, muchas veces los emperadores lo que hacían era mandar quemar. Porque en el 250 después de Cristo se hace la manera de perseguir fue quemando los libros sagrados. Entonces, muchos los escondieron y lograron, y bueno, ha llegado hasta nosotros el texto, pero muchos fueron quemados ahí. Entonces tenemos varios problemas. Por un lado, de que no todos leían. Por otro lado, de que los materiales de la escritura son carísimos y que no son accesibles a todos. Por otro, es que una de las estrategias de la persecución fue quitarle a estas asambleas cristianas los textos sagrados. Entonces tenemos distintas, y que hay un montón. Entonces, los padres de la iglesia, porque a través de la historia siempre han habido como columnas, llamémosle pastores, presbíteros, estudiosos, hubieron filósofos en el siglo II, hubieron distintas personas que se preocuparon por esto, y que, tomando en cuenta lo que era la conciencia de época, de iglesia, cuáles eran los libros autorizados, comenzaron a elaborar una lista. Y ya a fines del siglo I hay una lista de libros. Entonces empezó a haber una lista de libros canónicos, que serían los que siguen, que ahora estamos diciendo de hoy que vamos a decir, no le hemos dicho cuáles son las pautas que tiene que tener un libro para ser considerado canónico, y una lista de apócrifos, que serían estos, pero apócrifos en el sentido que le da la Real Academia Española de que es espurio, digamos, que no es canónico, es lo contrario canónico, pero también a veces se utiliza, como este documento ese apócrifo, decimos es falso. No es en este sentido que se utilizaba. Claro, podríamos decir apócrifo bíblico, por decirlo de una manera. No es canónico, pero no significa que sea falso en su totalidad. Lo que sí tiene es algunos testimonios, por ejemplo, animales, personas que vuelan, cosas así que vos decís, ya no es un milagro, ya es un... Ya están inventando. Claro, es como un caballo alado. Por ejemplo, acá por ejemplo, bueno, las iglesias católicas ortodoxas y ortodoxas orientales incluyen algunos y muchos textos. Algo que sí estaba leyendo por acá es que Jesús nunca citó un verso, claro, o un versículo apócrifo. Bueno, estos libros se creen que fueron escritos 200 años antes de Cristo hasta 400 años después. Las Biblias protestantes tradicionales de 80 libros incluyen 14 libros, que bueno, que a lo que voy es que simplemente los llama apócrifos para simplemente darle como una instrucción de que no son inspirados o que no son canónicos. No es nada de querer ocultar, pero sí entiendo que al haber erguido dentro de una corriente, porque vos decís, está el judaísmo, pero dentro del judaísmo, de los judíos, habían varios, estaban los saduceos, estaban los saduceos que no creían en la vida eterna, estaban los fariseos, los esenios, bueno, había varios dentro de, como no se le dicen denominaciones, ¿no? Pero como que habían varias corrientes. Son corrientes, ¿no? Claro, corrientes o partidos dentro del judaísmo. Pero dentro de eso también estaba metida mucha influencia filosófica griega, y ahí es donde está el gnosticismo. Por ejemplo, el mago que se le cruzó, era porque había mucha influencia griega, ¿no? Entonces es lógico que dentro de estos evangelios
el Evangelio de Judas, el de María Magdalena, que quizás son los que más notoriamente por marketing han salido ahora acá a flote, incluso me acuerdo un documental de esta gente de la National Geographic o de History Channel, como la historia alternativa de Jesús, que simplemente era o la historia oculta, ¿no? Y simplemente te mostraban que decían eso, ¿no? Lo que hacen hincapié es que la Iglesia y el cristianismo deliberadamente ocultó ciertas fuentes o ciertos libros y que crearon esa versión de Jesús que ellos quisieron, pero en realidad esa mirada, la verdad que es como bastante ignorante del proceso que se dio en realidad. Muy rebuscada, ¿no? Y justamente y ya se nota totalmente de teorías conspiranoicas, ¿no? Claro, pensar que se quiera o que con qué fines políticos, bueno, ellos dicen los fines políticos serían dominar, pero en realidad para millones de personas en 2000 años el cristianismo ha sido la respuesta a su vida y además ha generado documentos y un montón de instituciones y aportes a la historia de la humanidad que es muy difícil de pensar de que porque algunas personas creyeron que podían con una lista de libros elaborar o restringir las libertades, es como muy pensado desde una hora, desde no conocer realmente el cristianismo por dentro. Entonces, hay algunas cosas que estos padres de la Iglesia consideraron importantes a la hora de elegir qué libros entraban dentro del canon y cuáles no. Y una de esos criterios, por ejemplo, es la apostolicidad que tuvieran esos libros. La apostolicidad, es decir, tenía que ser escrito por un apóstol o discípulo directo de un apóstol, tenía que ser seguidor, cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿no? Sí. O sea, ¿qué libro entra dentro del canon del Nuevo Testamento? Bueno, la tradición tendría que tener una tradición apostólica fuerte, haber sido escrito por un apóstol o uno de los seguidores inmediatos a Jesús, o un seguidor inmediato, y si nosotros vemos los libros de nuestro Nuevo Testamento como los conocemos, fíjate, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio... Claro, Lucas, por ejemplo, no fue discípulo. No, claro, pero él está en relación directa con los primeros discípulos, por ejemplo. Y bueno, los Hechos de los Apóstoles también. Bueno, Marcos. Lucas, también, pero está, por ejemplo, en relación directa con Pablo y con el otro, con Bernabé. Entonces, estas personas... Claro, porque los 4 evangelios uno los asume que Marcos y Lucas fueron discípulos de Jesús. Pero no, claro, y no fueron. Pero no. Por ejemplo, se presume que el Evangelio de Marcos, en realidad Marcos toma fuentes de lo que escuchó del apóstol Pedro. Como que en todos los evangelios hay una tradición directa de los apóstoles. Bueno, Lucas supuestamente también se le considera que también es autor del libro de Hebreos. También, no sé, estos libros tienen eso, se nota, porque se le hace un estudio histórico, un estudio literario y un estudio lingüístico, se les aborda desde muchos lados, ¿no? Y empezar a ver qué es lo que tienen y cuál es la antigüedad y el grado de apostolicidad que tienen. Bueno, ese es el primer, quizás la gran mayoría, ¿no? Sí. ¿Le parece si vamos a ir a la pausa, sí, bueno, profe? Así bajamos un poquito a tierra y después venimos con las características de que un libro sea canónico y por lo tanto deje fuera y se convierta en apócrifo. Esto es Cristianismo y Cultura con la licenciada Marcela Guerrero. Enseguida regresamos con Falta 1 en la tarde, como vos la querés. Continuamos y es momento de seguir con esto que está muy pero muy interesante, especialmente para mi amiga Chamita que está acá, que le interesa. Así, bueno. No lo demuestra, mucho, pero le interesa. Yo sé que sí. De la boca para afuera lo demuestra. Así que bueno. Seguimos, profe. Estábamos hablando entonces,
Obviamente estamos haciendo una introducción de los libros apócrifos, después quizás vamos, no sé si capaz que cada vez que venga, si usted viene, cuando también, venga, nos vamos a profundizar en cada uno de los libros, o por lo menos de los más comunes, los más conocidos. Son muchos, pero algunos. En el Nuevo Testamento estaba leyendo que son 50, o bueno, más de 50. Pero de los que quizás han tenido más controversia, ya habíamos hablado de, bueno, creo que el primero, que yo después en particular fue el que dio más curiosidad, fue el Evangelio de Judas. Que incluso yo no sé si es que hubo una película, pensé que hubo un marketing, que quizás hubo un documental que lo sacaron en Semana Santa a gusto, pero obviamente porque todos estos temas uno tiene que saber de que hay un interés y que uno... Y que está bueno hablarlo, porque justamente no hablarlo es lo que crea todas esas leyendas urbanas y todo eso, de que ese misterio, porque no lo hablamos, porque capaz que nosotros, yo creo que la mayoría de los cristianos evangélicos te dirían, ay, a mí que me interesa, yo ya bastante tengo con los 66 libros que tengo para leer, ¿para qué quiero saber que existen otros? Bueno, tenés que leerlo, ¿no? Entonces, creo que a veces tenemos un problema con la lectura de los libros canónicos, imagínate cuánto más con los no canónicos. Entonces a veces, porque bueno, un montón de cosas que la gente hace y todo el tema que siempre hablamos de la falta de estudio y todo eso se deja de lado y no le damos importancia. Pero a veces lo que ocurre, por ejemplo, a mí me ha pasado en humanidad donde estudio, que a veces yo escuchaba comentarios de este tipo así, que decía, qué pena, porque era por no saber, porque aparte era difícil de explicar así. Entonces yo decía, qué bueno sería que por eso tengo esa idea de la cultura cristiana. A ver, ¿en qué creemos y en qué no creemos? O ¿cuál es el sentido histórico de los libros? O sea, a mí me parece que en ese sentido sí hay que aportar, porque si no vos das lugar a que se diga cualquier cosa sin ningún fundamento, que la gente tiene libertad de poder decir lo que quiera, ¿no? Claro. Pero está bueno. Bueno, pero cuando está desinformando... Sí, claro, si hay una desinformación en vez de información y hacer daño, decir, claro, de repente porque los católicos, los cristianos escondieron los libros. En realidad eso es un disparate que no tiene un asidero histórico. Nadie escondió nada. Entonces, vamos por un lado. Frente a lo que veíamos hoy, vos decías, la iglesia primitiva, claro, era un desastre en ese sentido de que había muchísimos libros. Era una iglesia que se estaba formando. Y uno puede decir... a ver, ¿qué? ¿Dios no tiró la Biblia del cielo? No, Dios no la tiró así. La Biblia es un proceso cultural que se va haciendo, que hay una selección de libros. Y esa selección la hicieron seres humanos, la hicieron los ángeles. Entonces es importante eso. Seres humanos cristianos que con responsabilidad y con una vida consagrada a Dios, personas que fueron columnas del cristianismo primitivo, consideraron que había libros que había que hacer una lista de libros sagrados, así como en el judaísmo había una lista de libros sagrados que conforman la antigua alianza. Para este nuevo pacto hay que hacer una lista que dio como resultado los 27 libros que nosotros conocemos. Y bueno, ese fue el proceso. Tenía que ser la apostolicidad, que fue lo que dijimos, un contacto directo con Jesús y los apóstoles. Las inmediaciones directas de Jesús. O conocieron cosa a Jesús. Cosa que me parece muy lógico, claro. Porque ¿de dónde arrancamos? Basarte en algo que con un texto de que pasaron 1000 años de diferencia, ahí claro, tenía que ser y haber sido escrito máximo primeras décadas del siglo II. Sí, yo antes de todo, les quiero, pues si no se me va a poner mal, quiero mandar un saludo al pobre y humilde laburante Álvaro Padín de Betel Spa, que nos está escuchando, ¿no? Bueno, que debe ser un oyente fiel, siempre escucha. Siempre. La otra vez estaba diciendo, porque mirá qué loco, cómo son tan exigentes con la Biblia y no tan como, por ejemplo, ¿por qué no se le exige de la misma manera, por ejemplo, a la Ilíada? O a la Odisea, o a los textos griegos que son más o menos de esa época o de ahí. Y porque yo estaba leyendo y viendo algunos apologetas que la verdad que te dicen, ¿por qué se le exige tanto a los libros bíblicos o lo que dice la Biblia? Y no, por ejemplo, si vos ves, ¿sabes cuántas copias hay
del Nuevo Testamento o que se encontraron y que vos inclusive pasaron en alrededor de 40, 50 años desde lo que sucedió, por ejemplo, hay como más de mil y pico de libros y de textos. Sí. Sin embargo, de la Ilíada creo que hay 4 copias que datan 1000 años después de lo que se dice que se constató. O sea, y vos no ponés en duda lo que pasa en la Ilíada, por ejemplo. Bueno, pero yo ahí con eso también tengo un tema, porque en realidad, pero si hubiera una religión que se hubiera fundado desde la Ilíada, en eso pienso que tienen razón lo que dicen. Bueno, ahí me pongo del lado de los criticones. Pero estamos hablando de que vos estás cuestionando, porque vos estás cuestionando las dos cosas, o sea, cuestioname de la misma manera, a eso es lo que voy. Sí, pero yo no he leído... Porque vos tenés más evidencia histórica. Sí. Y vos tenés más capacidad de llegar a que lo que pasó es real, y vos no te pones a cuestionar que si existe Hércules o no, por ejemplo. Pero yo no sé por qué eso, porque yo los libros que he leído cuestionan eso. Cuestionan los hechos de la Ilíada, o por ejemplo la misma existencia de Homero. O mismo, por ejemplo, las filosofías griegas que llegan hasta hoy. Claro. Incluso los estoicos y todas llegan hasta hoy, por ejemplo, y son filósofos que, por ejemplo, son mencionados en la Biblia. Claro, o sea, la Iglesia siempre tiene está expuesta a la crítica y el cristianismo, pero también de otro lado entiendo a veces la búsqueda de respuesta, porque la Iglesia se presenta la Biblia como la verdad absoluta. Pero vos exigís una respuesta, la tenés, y del otro lado te creen la inmortalidad de Cangrejo, claro, con pruebas muy dudosas, y a nosotros que es cuestión de fe, y a ellos hay que tenerle muchísima fe, Claro, sí. A eso es lo que voy. Y por eso es que no es una cuestión de que yo estoy hablando de que ante el mismo criterio a la Iglesia o a los cristianos, dice, ¿por qué Jesús histórico no existió? Y vos venís y hay una gran cantidad de evidencia, y hay gente que, claro, es incrédula, listo. Pero para mí es incrédula y mala leche, nada más. Porque me parece que con la historia es historia. Hay como un ánimo de dejar mal. Claro, sí, yo en eso, por ejemplo, yo no lo veo tanto. No veo ni el cuestionamiento de la existencia de Cristo. En la actualidad, por ejemplo, no. En las universidades sí, a mí hay muchas personas que hacen un curso de filosofía en la universidad y quieren agarrar a algún cristiano medio de ahora cuando agarran a uno que los da vuelta como una media, hasta su ateísmo tienen un cimbronazo. En realidad hay que estudiar, como en todo hay que estudiar para no decir cosas porque si nosotros, por eso estamos haciendo esto, todo lo que hacemos es presentar, estudio desde nuestra fe, de nuestra cultura, tratando de mostrar, pero en realidad es que uno se encuentra con por ejemplo, con el caso del Nuevo Testamento, una multitud de testigos, como es, y de manuscritos. Hay más de 5.000 fragmentos de copias y copias que dan evidencia de Nuevo Testamento. Vos imaginate que Jesús se le apareció a los discípulos y después dice que hubo como 500 apariciones. Sí. A más de 500 hermanos a la vez. Sí, claro, sí. Bueno, vos imaginate ser uno de esos 500. Por algo el cristianismo surgió, y por algo el cristianismo en el siglo I triunfó contra todo el paganismo del mundo clásico. El cristianismo surge en un mundo pagano y termina triunfando nada más y nada menos que en el Imperio Romano. O sea, tiene que haber sido un impacto de época imponente. Haber conocido a Jesús, y después luego lo que esas personas que conocieron a Jesús se dieron cuenta de lo que habían vivido, y a través de esa diáspora y de todas esas llegan a otras ciudades, por algo el cristianismo logra crecer y en 300 años derribar, convertirse en el Imperio Romano Cristiano y haber llegado a lo máximo del poder, en 300 años. Hubo un impacto imponente de esa primera generación que conoció, que una de las cosas que hicieron, aparte de evangelizar, que es importante lo que voy a decir, porque a veces yo creo que solamente evangelizamos, hay que escribir también. Claro. Porque ellos, imagínate que se hubieran escrito nada más, se hubieran hablado nada más, y no que dejaban por escrito, vos y yo no nos enteramos. No. Entonces sí será importante la escritura.
de que no es solamente que en un momento la tradición oral era la fuente fundamental. Después sí vino la traducción, la al escrita. principio era oral, boca a boca. Y claro, lo que hablábamos hoy, en una asamblea de cristianos se leía la carta del apóstol Pedro, por ejemplo. Una carta, la que nos llegaba a nosotros. Después, la otra, en otra asamblea se leía la carta del apóstol Juan, la que les llegaba a ellos. Luego viste que en algunas cartas dice, ustedes lean la carta de la Odisea y la de la Odisea, como que se empieza a permitir ese trasiego. Otro buen tema que ahora se me está surgiendo es hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. También. Porque eso es historia pura, o sea, ahí hay historia, no es una cuestión de para ver contrastar el mundo antiguo con lo que es el mundo de hoy, ¿no? Sí, bueno, eso sería también. Eso sería para el año que viene, seguro. Bueno, pero no nos queda todavía, todavía yo tengo esperanza de que voy a venir. Para mí queda año todavía. Bueno, primer característico para apostolicidad. Apostolicidad. Que ya explicamos lo que es largamente. Ahora, obviamente, la cercanía a los hechos. Claro, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablan esos libros? Porque eso planta la cercanía a los hechos, nos acerca mucho más a la veracidad, porque ¿qué le pasa? Esto puede ser como un teléfono de compuesto. Claro. Yo, por ejemplo, hay muchas traducciones de la Biblia que, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos supuestamente tiene 21 capítulos y en algunas versículos 16, claro, sí. Claro, y sin embargo en algunas traducciones ya que están cerca de los primeros papiros originales, dicen que en el capítulo 16, que aparte tampoco estaban escritos con capítulos y con eso es algo muy mucho más posterior. Y está hablando y hasta muy reciente en lo que vendría a ser la historia. Sin embargo, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, creo que son 14. O sea, hay 2 capítulos que se le atribuyen que se le agregan después. Claro, incluso entre todos hay frases, que incluso hay prédicas que de muchos que te dicen que este género no sale si no es con oración y ayuno, porque está después del capítulo 14, por ejemplo, y de eso hacen doctrina, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, sí, habrá que estudiar y habrá que saber. Entonces era la apostolicidad, la canonicidad, y otro de que estos padres de la iglesia, que no es uno, es un conjunto de padres que consideran personas que estudiaron mucho y que tienen una vida de fe consagradas. Otra de las características que le atribuyen ellos es el uso común de los libros. O sea, claro, si en varias asambleas, sedes de la iglesia, llamámosle, se leían esos libros. Por ejemplo, estas cartas que conforman nuestro canon, eran cartas que comenzaron a tener desde el principio como una veneración especial, se leían más que otras. Porque fíjate que vos dijiste que había como 50 en el Nuevo Testamento, yo dije que había 65 del Antiguo, son 100 y pico de libros más, y es como, no es fijo el número, hay más de 100 libros, entonces por lo menos más esto que se considera canónico, o sea que en una cantidad de 150 libros hay algunos que se destacan porque se leen más en las iglesias. Entonces eso significa, y entonces ellos creen en el principio de que el mismo Espíritu Santo también es el que va generando en las personas esa aceptación. Porque si no nos conocemos, leemos en Montevideo, leen en Beirut, leen en París, leen en cualquier ciudad, y todos nos sentimos atraídos más por ciertos libros. ¿Cuál es su libro preferido? En el Nuevo Testamento, bueno, los evangelios. No. Tengo que decir uno solo. El Evangelio de Juan. Yo me quería con el Evangelio de Juan. Bueno, y sacando el Evangelio, porque los Evangelios de Juan, yo el Evangelio de Lucas a mí me gusta mucho, pero del Nuevo Testamento sacando los Evangelios. Bueno, así los Hechos, por ejemplo, los apóstoles me encantan. Wow, a mí me gusta mucho Romanos. Te gusta más lo que es doctrina, claro. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿con qué libro se queda? En el Antiguo Testamento me gusta mucho el Génesis, por ejemplo. Los patriarcas a mí, yo tengo mis personajes favoritos. Y después, todo lo que son los libros de Primera y Segunda de Samuel, la historia de los reyes. A mí me gusta mucho Proverbios y Eclesiastés. Y viste que vos sos mucho más racional. Yo digo todo. Me gusta, pero de los libros de historia me gusta Segunda de Reyes.
Ahorita, bueno, sí, también. Sí. Y bueno, hablando de los de lo profético, no hay con qué darle a Isaías, por ejemplo. Sí, yo creo que también. Yo me quedaría con Isaías, creo que todos estaríamos de acuerdo, a todos lados, porque da para todos lados. Sí. Bueno, aparte muchos dicen que es el libro que tiene justamente 66 capítulos también. O sea, es como que hay una unificación que después para mí únicamente puede ser Dios, porque ni siquiera en la mente humana, cuando hablan de curiosidades de la Biblia, voy a decir, yo sé que lo eligió un hombre, o lo eligieron varios, pero hay una unificación que es imposible que una mente humana estuviese por detrás. Bueno, si no fuese justamente eso de que estaba hablando de por qué libro sí, no. Ellos ven todo eso. Por ejemplo, claro, que la unicidad que se guarda en el relato, porque usan el principio de no contradicción, no se puede contradecir. O sea, si la Biblia se explica a sí misma y hay un principio de no contradicción. Entonces, fíjate que en 66 libros que no haya contradicción, claro, uno después que lo mira, pero no puede estudiar, después que lo mira así esto no puede ser humano. Hay algunos autores, historiadores del siglo XX, me acuerdo que por ejemplo William James dice que unos pocos hombres hayan inventado una figura tan extraordinaria, una personalidad tan increíble como la personalidad de Jesús, es un milagro mucho más grande que cualquiera de los milagros que están ahí. Estamos hablando de que Jesús aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, o sea, eso, ¿qué novela hay? Cuando vos ves eso, claro, acá hay algo más aparte de que un simple conjunto de libros, aparte de que está escrito por un montón de gente de distintos años en un periodo que abarca más de 1000 años, pero hay una unidad en el texto y una coherencia, y tiene un tema central que es Jesucristo. Entonces vos, frente a eso, claro, primero lo estudiabas por parte, pero después cuando ves así, te alejas un poco y lo ves en el tiempo, incluso, o sea, hay gente que llega a este tipo de conclusiones. Como por algo eso sigue siendo un bestseller y sigue siendo el libro más comprado y más leído. Y el que tiene más testimonios de gente que le ha cambiado la vida a millones de personas. Y mirá que hay muy que hay obras. Entonces, en ese sentido, tenemos la apostolicidad, la canonicidad, el uso común, eso de que decíamos que como que adquieren como jerarquía y son venerados en distintas asambleas de cristianos sin que tengan contactos entre ellos. Vos vas a Roma y te leen más esto, vas a Antioquía y te leen, en Jerusalén también, en las distintas sedes de época, había cartas y libros que tenían como cierta autoridad. ¿Por qué leemos más uno que otro? Entonces, eso fue uno también de los... ¿Y qué otra cosa? ¿Tiene alguno más? No sería más o menos eso, serían eso. O sea, tienen que... Porque nos vamos en hora. Sí, estamos en hora y me gustaría... No llegamos ni a terminar la introducción. Ahí va, imagínense. Vamos a escuchar una banda, creo que de Centroamérica, que se llama Box Day, que tiene una canción que se llama Libros Sapiensales. Así que nos despedimos de esta columna del día de hoy, diciéndoles que seguramente vamos a continuar con estos temas, me y nos vamos a profundizar quizás con un libro de los más famosos, capaz el Evangelio de Judas, que es el primero que quizás se te viene cuando hablas de libros apócrifos, para luego saber un poquito más de qué es lo que dice, sus características, si dice alguna que otra pavada. Banda Argentina, Banda Argentina Box Day. Yo pensé, no sé por qué te dije, capaz que es Banda Argentina, Box Day. Nos vamos con Libros Sapiensales y nosotros nos reencontramos el día de mañana y con historias, si Dios quiere, dentro de 15 días. Espero que sí, prometo que sí.